Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más, vamos hoy a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a estudiar el Antiguo Testamento, un texto del Antiguo Testamento, y vamos a ver las aplicaciones, las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en esta noche. Le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y gracia para de esa manera poder participar la sagrada palabra de Dios. Leeremos en Éxodo, capítulo 34 y versículo 27. La Biblia dice así: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras ha hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Estos textos nos introducen con la segunda vez que Moisés subió al monte Sinaí. La primera vez que Moisés sube al monte Sinaí a recibir las leyes, los 10 mandamientos, estuvo 40 días, 40 noches, como aquí también leemos. No comió ni tomó agua. Por supuesto, es un milagro divino. Nadie puede vivir más de una semana sin agua. Así es que esto que ocurre no es repetible. Usted puede ayunar 40 días, pero no estar sin agua 40 días. Dios estuvo con Moisés, o más bien Moisés estuvo con Dios, y Dios preparó su cuerpo de tal manera que no necesitó ni de agua ni de comida. Dios mismo fue su sustento. Pero nos acordamos que la primera vez que Moisés sube al monte Sinaí, el pueblo se cansó de esperar, y allá, como no le veían, se hicieron falsos dioses. Aarón fue presionado por el pueblo para ser un falso dios. Y sabemos que Moisés, cuando va bajando y encuentra el desorden del pueblo, finalmente él quebranta las tabletas o las piedras que estaban donde estaban escritas con el dedo de Dios los mandamientos. Ahora, Moisés vuelve a subir, invitado por Dios, y en esta segunda ocasión al monte Sinaí, Moisés igualmente va a durar 40 días y 40 noches. Dios pudo haber hecho este milagro de darle la palabra en menos tiempo, pero Dios volvió a probar el pueblo. ¿Cuál sería el resultado? La primera vez el pueblo se desesperó. La segunda vez veremos que el pueblo no se desespera ni se entrega a la idolatría, sino que espera por Moisés. Y cuando Moisés baja del monte, ha ocurrido algo diferente en su vida y en su rostro. Y la actitud del pueblo ante Moisés fue completamente diferente. Vamos a ver qué le ocurrió a Moisés. Y vamos a ver qué aprendemos de este texto de la Biblia que se explica luego en el Nuevo Testamento. En Éxodo 34, 29, luego que leí el 28, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Qué le ocurre diferente a Moisés? Que en esta ocasión, cuando desciende del monte, su rostro resplandece. Y el texto dice, después que hubo hablado con Dios, para enfatizar que hay una relación entre que él estuvo hablando con Dios y esa intimidad de hablar con Dios estuvo relacionado con ese rostro resplandeciente. Eso nos acuerda a la transfiguración, cuando Jesús subió al monte a orar. La Biblia dice que su rostro fue transfigurado. Esa presencia de Dios allí en el monte permitió que Jesús se revelara tal cual era. Y su rostro fue transformado. Podemos decir que en este momento Moisés sube al monte 40 días y 40 noches estando hablando con Dios, y cuando él baja, y él no estaba consciente de eso, su rostro estaba brillando. Y esto nos indica, primeramente, que cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando nosotros
estamos en la presencia de Dios, primera enseñanza es que algo cambia en nuestras vidas. No solo Dios transforma nuestro interior, sino que Dios transforma nuestro exterior. No puede el hombre estar en la presencia de Dios buscándole de todo corazón sin que algo diferente ocurra en su vida. Uno habla de la paz de Dios, uno habla del rostro de la persona que ha sido transformada o del rostro de la persona que ha estado en comunión íntima con Dios, y uno habla de que refleja algo diferente. No es falso. Cuando Jesús está en tu corazón en forma especial, no hay duda que no puede ser igual. De hecho, no puede ser igual, porque llegas a ser, como hablábamos la semana pasada, eres tabernáculo de Dios, el Espíritu Santo vive en tu vida, y es obvio que lo que ha pasado en tu corazón muchas veces se refleja en tu exterior. Moisés no sabía lo que estaba ocurriendo. Moisés no se dio cuenta, como leeremos más adelante, que su rostro resplandecía. Dice claramente, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y es interesante porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en forma externa. La gente nos mira diferente y la experiencia es que hasta alguien nos ha preguntado, ¿qué te ha ocurrido que ya no eres el mismo? Uno no se da cuenta, pero la gente se da cuenta. Cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno conoce a Dios, cuando uno le sirve a Dios, muchas personas se darán cuenta de un cambio, no porque tú buscaste el cambio, sino porque tu acercamiento fue real. Porque la experiencia de conversión y la experiencia de ser nueva criatura y la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es genuina. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento muchas veces nos rodea. Lo interesante es que él no se daba cuenta, él no sabía lo que pasaba, y esto nos ayuda en el sentido de que no hay la posibilidad de sentirnos llenos de orgullo por algo que nos está ocurriendo. El hecho de que él no se enterara por sí mismo de lo que le pasaba, le libraba de sentirse quizás en una posición superior a los demás. Dios trata con nuestras vidas, pero guarda nuestras almas y nos protege de que el orgullo no engañe nuestro corazón. Es muy triste que algunas personas que dicen estar cercanos a Dios, su postura es de orgullo, su postura no es de humildad. Y por el contrario, en las Escrituras aprendemos de la palabra de Dios que mientras más intimidad tenemos con Dios, mucho mayor es nuestro sentido de humillarnos ante el Dios Todopoderoso. Cuando Moisés se acercó a Dios en ese monte, el tiempo en que estuvo con Dios habla de una intimidad profunda. Cuando nos acercamos a Dios, por otro lado, Dios nos da más iluminación, nos hace comprender más quién es Él, pero también nos hace comprender más quién eres tú, quiénes somos nosotros. Vemos a Dios más claramente, mientras más le conocemos, descubrimos más sus atributos, más su grandeza, y mientras más nos miramos, descubrimos nuestras bajezas, nuestros pecados, descubrimos nuestras incapacidades. La luz hace que veamos, pero mientras más brilla la luz, permite que encontremos detalles que nunca habíamos visto. Es como cuando usted va a un espejo, de esos que usan en la televisión, donde la gente antes de ir a las cámaras se maquilla, y esos espejos tienen alrededor muchas luces. Y cuando usted se mira en ese espejo, quizás va a notar y va a encontrar en su piel cosas que nunca había visto. Alguna mancha que no habías visto. Quizás encuentras algún detalle en tu rostro que no habías visto en tu espejo de la casa. O igual cuando compras un televisor de
de alta definición. Quizás vas a ver ahora las películas o los artistas viendo detalles que no habías visto antes en ese rostro. Quiere decir que a mayor definición, a mayor luz, vemos cosas que antes no habíamos visto. Y descubrimos cosas no tan agradables, alguna cicatriz que pensábamos que no teníamos. Pero así es la vida espiritual. A la manera que nos acercamos a Dios, vamos mirando nuestra vida espiritual y vamos descubriendo en nuestro corazón actitudes que no sabíamos que existían. Rebeliones que estaban ocultas. Un orgullo que estaba oculto, un celo, una envidia que estaba oculta. Y Dios nos va trayendo a la luz de nuestra conciencia aquellas áreas de nuestra vida e imperfecciones que debemos, con la ayuda de Dios, transformar. Moisés no sabía que su rostro brillaba, como Sansón no sabía que sus fuerzas le había dejado. Y quiero hacer este paralelo. Cuando vemos en la Biblia lo que le pasó a Sansón y a Moisés. Moisés sube al monte, está 40 días hablando con Dios. Algo cambia en su relación con Dios. Es tan profundo que su rostro brilla. La gloria de Dios misma. Desciende de la montaña, todo el mundo lo ve, la gente se asusta, él no sabe por qué, tampoco él sabe que su rostro brilla. Él no sabe que Dios estaba manifestando su gloria a través de su rostro, que algo diferente había pasado. Sansón, por otro lado, acostumbrado a la compañía de Dios, mientras está dormido le cortan su cabello, su voto nazareo ha quebrado. Y cuando se levanta a defenderse o se levanta a pelear con aquellos que le rodean, leo Jueces 16:20, dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste. Moisés no sabía que Dios estaba poderosamente en su vida en forma especial. Y Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Es muy triste cuando las personas han perdido la comunión con Dios. Han dejado de buscar el rostro de Dios. Han dejado de acercarse a Dios. Y de momento en una crisis se dan cuenta que como que su oración no sube. Es una forma en que lo decimos. Se dan cuenta que le falta fe, que le falta confianza. Y lo que ha ocurrido es que han estado tan lejos de la presencia de Dios, han estado tan lejos de la oración, del ayuno, han estado tan lejos de la cercanía que nos da la iglesia, la congregación, que sentimos que no podemos orar como antes. Nos sentimos como Sansón. No nos sentimos como Moisés. Es una buena cosa reflexionar en cómo nos sentimos ahora. Ahora que recibes la noticia de lo que ocurre con el coronavirus, por ejemplo. ¿Cómo te has sentido en tu fe? ¿Creías que tenías fuerza y de momento no tienes fuerza? Te pasó como Sansón. O por el contrario, te has sentido en este tiempo que tu rostro ha resplandecido, que estás firme en el Señor, que hallaste en tu corazón fe y confianza para seguir adelante. Confianza extrema y cero temor, porque tu comunión había estado en una buena relación con Dios. Es un momento para reflexionar si la carne no te ha vencido. Es un momento para reflexionar si tu oración no ha sido honesta. La Biblia habla en Lucas capítulo 18 acerca de una oración que no está marcada por una íntima comunión con Dios. En Lucas 18, versículo 9, Jesús dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Noten que en la oración, aún en la oración, en el momento de acercarte a Dios con intimidad, hay personas que se enaltecen delante de Dios. Es un momento para sincerizarse con Dios, es un momento para adorar a Dios, es un momento para confesar a Dios tu necesidad, es un momento para pensar en el Dios Todopoderoso y exaltar su nombre. Pero hay gente que en ese momento piensan en sí mismo para exaltarse. Así que este hombre fariseo, religioso, simplemente miró a sí mismo, miró su brillo y se comparó con el otro y se exaltó a sí mismo. Mientras el otro iba a Dios como debemos ir todos, humillados, sabiendo que por gracia, sin merecernos absolutamente nada, hemos sido llamados por Dios para salvación. Y esa oración humilde, esa oración que reconoce lo que somos y reconoce la grandeza de Dios, es la oración que Dios ama. Es la oración que nos lleva a esa intimidad honesta de saber lo que somos. Los que hemos caminado con el Señor por años, sabemos lo que somos. Somos nada sin Cristo. Sabemos que todo lo que somos, lo somos en Cristo. Y sabemos que todo lo que podemos, lo podemos por Cristo y en Cristo. Sin Él, nada somos. Nuestra oración es el reconocimiento de que sin Dios nada somos y que Él es merecedor de toda gloria. Y vuelvo al texto de Éxodo 34, el verso 30 dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Noten bien, Aarón, su hermano, todos los hijos de Israel le miraron y tuvieron miedo de acercarse a él. El miedo puede ser por varias razones. La primera es que ese rostro brillante le podría hacer pensar que no era Moisés, sino que Moisés estaba a otro nivel espiritual, o que era un ángel, o que vino con tanto poder que la gente se acordó de la primera vez que subió al monte Sinaí. Cuando bajó del monte Sinaí ocurrieron juicios en el pueblo por su pecado. Pero en realidad podemos pensar que ese rostro resplandeciente les hizo pensar en su propio pecado, les hizo pensar en su culpabilidad, y sus conciencias se atemorizaron con ese ministro del cielo que venía, que era Moisés. El hombre en ocasiones teme acercarse a Dios por la conciencia de su pecado. Es lo que le ocurrió a Adán y Eva, luego de que cayeron y Dios se paseaba, como hemos leído en la Biblia, se paseaba por el Edén. Dios les llamó y ellos se escondieron. No querían ver a Dios, no querían acercarse a Dios, tenían miedo y huían porque sus conciencias le acusaban de que habían pecado. La conciencia de los israelitas les acusaban de que habían pecado, tenían temor, tenían miedo y no querían verse cara a cara con Moisés. A veces es triste incluso que en las iglesias cristianas, a veces las personas que son espirituales no encuentran muchos amigos entre aquellos que no son tan espirituales. En los grupos a veces hay personas que no quieren andar con aquel o con el otro porque es muy espiritual. Aquel ora mucho, aquel lee mucho la Biblia, aquel recita muchos textos de las Escrituras. No nos gusta mucho en el grupo, no nos gusta mucho en los círculos de nuestra amistad. A veces se da en los jóvenes, en los más adultos. Es triste. A veces los espirituales representan una conciencia de pecado en los otros que no son tan entregados en las cosas del Señor. A veces no queremos que nos aconsejen, queremos seguir en nuestra propia rebelión. No queremos que nadie nos exhorte, no queremos que nadie nos confronte. No queremos que nadie haga una observación que puede amenazar tu estilo de vida equivocado. Y a veces ni quieres escuchar lo que se te predica. Llegas tarde a la iglesia,
llegas tarde al mensaje, sales temprano del mensaje, porque no quieres oír la voz de Dios. No quieres escuchar el mensaje porque no quieres salir de tu conducta pecadora y que sabes que está mal. Aunque eso te lleve a una desgracia espiritual, aunque te lleve a un fracaso emocional, aunque ponga en peligro tu hogar, tu matrimonio, tu relación con tu familia, aunque lo pierdas todo, tu rebelión es tan grande que prefieres no andar con los espirituales ni escuchar la voz de Dios. Espero que no sea el caso de ninguno que me está escuchando en este momento. Si tenemos amistades, procure ser inteligente y busque andar con gente que ama a Dios, con gente que le puede aportar a su vida, gente que le puede enseñar textos de las Escrituras, o gente que lo lleve a temas de oración, gente que le llame a la oración, gente que le haga ser usted un mejor creyente. Dice el verso 31 en Éxodo 34, entonces Moisés los llamó. Quiere decir que ellos huyeron y Moisés tuvo que decir, vengan. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Tuvo Moisés que llamarlos, acercaos. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Ese velo tiene un significado en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 13, cuando se compara la antigua gloria con la nueva gloria, porque lo que Moisés reflejaba era la gloria del antiguo pacto. Y la Biblia dice lo que ocurre con esa gloria del antiguo pacto en comparación con la gloria del nuevo pacto en el cual tú y yo tenemos relación con Dios. Segunda de Corintios 3:13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Aquí está muy claro. Aquello que iba a ser abolido, aquel rostro, aquel brillo representaba el antiguo pacto. Luego del verso 18, resume diciendo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Estoy repitiendo el texto, disculpen. Pero el verso 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Noten, Moisés cuando se quitaba el velo y oraba a Dios, estaba mirando el rostro de Dios y reflejaba la gloria del antiguo pacto. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios con cara descubierta, porque Jesús con su muerte abrió el velo para que pudiéramos acercarnos cara a cara al Padre. Cuando nos acercamos a cara descubierta y vemos la gloria del Señor, somos transformados. No que tenemos un reflejo, sino que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Moisés solo sacaba un brillo, pero usted y yo, según la palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor. Como por el Espíritu del Señor. Ahora quien trabaja en tu vida y en mi vida es el Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios está marcada con una obra del Espíritu Santo que nunca termina hasta que lleguemos a su presencia. Cuando Jesús hablaba, les dijo del Espíritu Santo en Juan 16:14, dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que
El Espíritu Santo glorifica a Jesús en nuestras vidas. Jesús no se avergüenza de nosotros. La Biblia dice en Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué es entonces nuestra gloria? En Juan 17:22 la Biblia dice, Jesús hablando en la oración por sus discípulos, por los que habían de creer, por ti y por mí, la gloria que me diste, yo les he dado. Escuche bien. Jesús dice, la gloria que me diste, le dice al Padre, yo les he dado, para que sean uno así, como nosotros somos uno. ¿Qué es la gloria que me diste? La comunión, la obra, la herencia, el reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios. Todas esas cosas son parte de lo que tú y yo somos en Cristo. En Cristo somos coherederos y herederos. En Cristo dice la Biblia que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Reinaremos con Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha sido dado en nuestras vidas para que te acuerdes de las cosas de Cristo. Tu rostro debe resplandecer la gracia de Dios. Tu vida está siendo llamada a ser como la de Jesús. Cuando te acercas a Él en oración y cuando vas leyendo las Escrituras, la imagen que se forma en ti es la de un hombre que conoce a Jesucristo. Y en esos tiempos debemos meditar de qué manera Jesús ha estado siendo formado en tu vida. En qué forma tu comunión con Dios se manifiesta en aquellos que no conocen a Jesús. Mientras más tiempo pasamos en oración y más tiempo tenemos comunión con Dios, seremos transformados de gloria en gloria y seremos bendición a muchos. Que Dios nos permita que esta gracia de Dios sea manifestada en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que hablamos. Que Jesús te siga bendiciendo. Permítanos orar. Amado Dios, gracias por recordarnos que vivimos en una nueva dispensación donde tu misma gloria nos ha sido dada para poder dar a conocer tu grandeza. Oro para que bendigas a cada oyente, para que tu Espíritu Santo nos hable, nos redarguya, nos enseñe para vivir en forma que te sea agradable. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por su atención.